buenos días, amados hermanos. Los saludo con muchísimo afecto en este primer domingo de abril del 2021. Es un gozo para mí saber que contamos con su presencia. Los saludo a nombre de la Unión Femenil Débora de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz en Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México, y les doy la más cordial bienvenida. Les invito a orar. Muchas gracias por estar aquí presentes en este culto de adoración a nuestro Dios, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, antes que nada por el don de la vida, por todas tus dádivas que son siempre buenas, Señor, y porque hasta aquí tú nos has sostenido con tu diestra poderosa. Queremos poner este tiempo en tus manos, Padre. Queremos poner en tus manos también a cada una de las hermanas que participarán en este culto, que es para darte a ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor, mayormente a nuestra hermana que nos expondrá tu palabra esta mañana, Señor, y te rogamos que, como siempre, tu palabra nos vivifique, nos consuele, nos edifique, nos redarguya, que no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga en cada uno de nosotros lo que tú te habías propuesto en la eternidad. Y permite, por favor, que desde el más pequeño hasta el más anciano de la congregación resultemos edificados al exponernos a tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto, bendito Dios. Invocamos tu nombre, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo, y solo a ti sea la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Abrimos nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 133, y dice así la palabra de Dios: la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Mon, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos todos al culto dominical. Damos gracias a Dios por sus vidas, esperando Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una lectura bíblica y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Y la palabra del Señor dice así: la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén.
Hermanos, les invito a que repitamos juntos nuestra declaración de propósito. Somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que causa profunda gratitud en el corazón de todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el tema de su resurrección. Sin duda, para algunas personas, la resurrección causa controversia. Y lo vemos en la Biblia, cuando el apóstol Pablo visitó Atenas y pudo exponer y hablar acerca del mensaje de Jesús, estando frente a todos los griegos en el Areópago. Pablo no tuvo problema cuando habló de que Dios, el Dios no conocido, era creador del universo, pero cuando habló de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, algunos se burlaron, otros le dijeron, ya te oiremos después. En cambio, otros sin duda creyeron este mensaje. Yo quiero decir aquí que creo real y absolutamente en la resurrección de Jesús. Creo que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos y que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana de domingo, en donde como iglesia podemos celebrar culto y alabarte por haber levantado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, te rogamos que nos hables personalmente, que al ser expuestos en esta mañana ante tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación y acerque nuestros corazones a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En esta semana, hermanos, recordando uno de los actos fundamentales de nuestra fe, la crucifixión, vamos hoy a profundizar en otro acto que junto a este hacen de la redención una realidad en nuestras vidas. Estos acontecimientos parten la historia humana. Estos dos hechos separan la fe cristiana de todas las otras religiones. Son estos dos eventos que muestran al Cristo incomparable. El primer evento es la crucifixión del Señor Jesús, que como sabemos es el mayor crimen cometido y a la vez el acto supremo de amor sacrificial de toda la historia para la humanidad. El segundo evento es la resurrección. Cambió la desesperación y aparente derrota en esperanza y victoria eterna. Ahora, creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que la muerte de Cristo es central para nuestra redención.
pero podríamos preguntarnos si es tan importante que Él se haya levantado de los muertos. ¿Qué tanto valor tiene esto para nosotros hoy? Sí, yo lo creo, pero ¿es esencial que Jesús haya resucitado de los muertos tan importante como la cruz? Al leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la resurrección tiene una gran importancia. Por ejemplo, vamos a leer en Romanos capítulo 1, los versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección que valida la deidad de Cristo. No hay manera de que pudiéramos exagerar la importancia de la resurrección de Jesús a los discípulos de Cristo en ese primer siglo. Antes de la resurrección, ellos eran tímidos y temerosos. La idea de que sus vidas podrían estar en peligro hizo que corrieran a esconderse. Ninguno de ellos, excepto Juan, apareció en la cruz, sino que estaban todos escondidos. Pero entonces llegó la noticia de la resurrección y el regalo del poder del Espíritu Santo. La combinación de estas cosas transformó a esos primeros discípulos en una banda de creyentes que estaban dispuestos a dar su vida por amor a Cristo. La iglesia nació y se extendió a través de la proclamación de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Si no lo crees, lee el libro de los Hechos. Y de hecho, hermanos, lo hemos estado meditando en los domingos anteriores, escuchando los sermones dominicales. Y vemos con qué frecuencia este pasaje del libro de los Hechos hace referencia a la resurrección. La frecuencia con la que se encuentra en el núcleo de los mensajes que se predicaban, que dieron a luz a la iglesia primitiva. Aparte de la resurrección de Cristo de entre los muertos, no tenemos otra esperanza de la vida eterna. Dice Primera de Pedro 1:3, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que no hay duda de que la resurrección tiene mucha importancia, pero ¿qué diferencia hace para nosotros la tumba vacía en nuestras vidas esta semana y la próxima semana y la semana siguiente y así cada día de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia? ¿Qué diferencia hace la tumba vacía para ti hoy? Cada semana durante el culto unido de oración, los días viernes, y escuchando y leyendo los motivos de oración en los diferentes cultos, leemos y escuchamos acerca de las luchas, las cargas que estamos enfrentando. Personalmente, las diferentes angustias, los retos y las dificultades. Entonces, ¿qué diferencia hace la realidad de la resurrección para nosotros como creyentes? ¿Cuál es la diferencia para nosotros cuando enfrentamos los problemas y el dolor, el fracaso o los temores? Meditemos en las implicaciones de la resurrección para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Espero que ya tengan el bosquejo del mensaje en sus diferentes grupos de WhatsApp y que puedan seguirme, hermanos. Revísenlo, por favor, y reflexionemos juntos sobre las repercusiones de la resurrección, no solo en el día de Pascua, sino todos los días. Entonces, hermanos, número 1, la resurrección significa que hay esperanza en las circunstancias más desesperadas. Significa que Dios puede traer una salida donde no hay ninguna salida humana. Significa que Dios es todopoderoso y no hay nada que se salga de su control. Significa que un día todas las lágrimas serán enjugadas y toda tristeza se convertirá en gozo. Eso significa que Él puede traer belleza de las cenizas e incluso que Él puede hacer que las circunstancias del mal le den en última instancia toda la gloria a Él.
Pensemos por un momento en cosas que otras personas que conocemos nos han hecho. Cosas que han sido ofensas graves o circunstancias atroces, que son muy dolorosas y que tal vez ocurrieron en nuestra niñez. Traigamos de nuevo nuestra mente a la cruz, donde hombres perversos le dieron muerte a Cristo, y donde podríamos darnos cuenta de que los malos nunca tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Hay esperanza en las circunstancias aún más desesperadas. En la resurrección, la que nos anima a recordar que Cristo ha vencido la muerte. ¿Qué sería la circunstancia más desesperada? Él venció la muerte, caminó a través de ella y salió del otro lado. Así que no importa cuántos enemigos traten de matarlo, Él no puede morir otra vez. Esto es lo que la resurrección nos dice. La resurrección significa que hay esperanza en las circunstancias más desesperadas. Número 2, hermanos. La resurrección significa que Dios siempre cumple sus promesas. Busquen por favor en sus Biblias Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. El ángel les dijo a las mujeres cuando fueron a buscar a la tumba y la encontraron vacía porque buscaban el cuerpo de Jesús. El ángel dice: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ya no está aquí. Él ha resucitado, tal y como él dijo. El Señor siempre cumple sus promesas. Eso significa la resurrección. Mateo capítulo 16, comenzando desde el versículo número 21, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Ahora, ¿cuál es el problema? Pedro no oyó el final del mensaje. Lo único que oyó fue la parte donde dice sobre el Hijo del Hombre que iba a sufrir muchas cosas y ser muerto. Y eso es todo lo que Pedro oyó. Entonces, Pedro dice: de ninguna manera, Señor, eso no te va a pasar. Él no escuchó la última parte que decía: y resucitar al tercer día. Lo oyó con sus oídos físicos, pero no captó la promesa de la resurrección. Así que cuando los ángeles en este pasaje dicen a las dos mujeres: no está aquí porque ha resucitado tal y como dijo, los discípulos comenzaron a recordar cosas que Jesús les había dicho, las promesas que él les había hecho y que en ese momento ellos no entendieron. Así que pensemos, hermanos, en la cantidad de estrés y ansiedad y miedo que tenían los discípulos y que tuvieron que soportar, todo porque en realidad no escucharon y no se aferraron a las promesas de Dios. Y eso nos hace preguntarnos: ¿cómo sería nuestra vida diferente si realmente creyéramos y escucháramos y nos aferráramos a las promesas de Dios? ¿Cuántas veces hemos estado estresados y decimos: Señor, no, esto no puede estar pasando? No hemos escuchado el final de la historia, no hemos oído las promesas, en realidad no escuchamos las promesas. Vamos a leer una maravillosa promesa, hermanos, en la primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo número 10. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo número 10. Dice la palabra de Dios, hermanos: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo,
el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esta promesa, hermanos, nos recuerda que el Señor va a permitir el padecimiento por un poco de tiempo, pero Él mismo es quien nos llevará, termina diciendo Pedro, a su gloria eterna en Cristo. ¿De qué manera, hermanos? Perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto cuando estamos en medio del sufrimiento? Si solo escucháramos, creyéramos y nos aferráramos a las promesas de Dios, cuánto estrés y cuánto desánimo seríamos capaces de evitar. Si tan solo nos acordamos de que Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Este es el mensaje de la resurrección. Número 3, hermanos. La resurrección significa que la muerte ya no es algo que debamos temer. Debido a que Cristo venció la muerte, nuestras separaciones y pérdidas son solo temporales. En el último día, los que estamos en Cristo seremos resucitados de entre los muertos. Esa es una consecuencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos, debido a que Él mismo se levantó de los muertos. Aquellos de nosotros que estamos en Cristo, un día resucitaremos también. ¿Recuerdas las increíbles palabras que Jesús le dijo a Marta, quien estaba de duelo por la muerte de su hermano Lázaro? Juan 11:25 dice, donde Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Tú crees esto? Es lo mismo que Jesús le dijo a Marta. Pero ¿no crees que Él nos dice lo mismo a nosotros hoy? ¿Crees esto? Que todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Sí, Jesús es la resurrección y la vida. ¿De qué tenemos temor? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Piensa, ¿me puedo morir? Bueno, la buena noticia es que Él ha vencido la muerte. Así que, hermanos, la resurrección significa que los que estamos en Cristo ya no tenemos necesidad de temer a la muerte. Él nos ha liberado del poder de Satanás, quien durante muchos años nos mantenía en esclavitud del miedo a la muerte. Y eso lo dice su palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Número 4, hermanos. La resurrección corporal de Cristo nos asegura nuestra propia resurrección corporal. No solo su espíritu resucitó de entre los muertos, como algunos teólogos liberales dicen, sino que también su cuerpo fue resucitado de entre los muertos. Esto nos asegura nuestra propia resurrección corporal. Está por venir. Pablo dice y repite muchas veces esto en las epístolas. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo número 6, el versículo 14. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios dice, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Entonces, hermanos, vemos cómo Pablo aquí nos afirma que el Señor, Dios que resucitó a Jesucristo, también nos va a resucitar a nosotros por medio de su poder. Y dice el versículo 14, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará a nuestros cuerpos mortales algún día. A causa de la resurrección de Jesús, se nos ha dado una esperanza segura para el futuro. Su resurrección es la promesa de nuestra propia resurrección en el futuro. Y de hecho, y me gusta mucho este versículo de Filipenses 3:21 que dice, Dios transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Amén, hermanos. ¿Alguno está preparado ya para ese momento? Esta es nuestra esperanza que tenemos a causa de la resurrección. Se nos ha dado una esperanza futura para el futuro. Fíjense que leí una historia en un cementerio en Massachusetts. Hay una lápida y dice así,
Aquí se encuentran en un estado de perfecto olvido los restos de, y tiene el nombre de la persona, quien murió el 2 de septiembre de 1811 a la edad de 79 años. La muerte lo ha descompuesto y en la gran resurrección Cristo lo recompondrá. La muerte lo ha descompuesto. ¿Qué tragedia es eso? No era la intención, hermanos, de que fuera de esa manera hasta que el pecado entró en el mundo. Pero en la gran resurrección será recompuesto por Cristo. Y tú y yo tenemos la misma esperanza. En muchos de nuestros cultos durante la Semana Santa afirmamos que Cristo ha resucitado. Nuestro pastor en algunos casos dirá, Cristo ha resucitado. ¿Y qué es lo que decimos en respuesta, hermanos? Ciertamente, Cristo ha resucitado. Un escritor en los años de 1800 dijo, no digamos simplemente Cristo ha resucitado, sino digamos, yo también seré levantado. Me levantaré, esa es la promesa de la resurrección. Número 5, hermanos, la resurrección significa que Dios acepta y aprueba la obra que Cristo hizo en la cruz y por lo tanto nos acepta y nos aprueba a nosotros también. Ahora, esto es algo que quizás no hemos pensado mucho últimamente, pero es una gran implicación de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección para Cristo significó que su obra estaba terminada. El precio por el pecado había sido pagado. Ya no quedó nada por pagar. La ira justa de Dios contra el pecado y los pecadores había sido completamente satisfecha. No hubo culpa restante. La resurrección fue la prueba de que Dios había aceptado el pago y totalmente aprobó la muerte de Cristo en lugar de los pecadores. Ahora, la Escritura nos dice que estamos unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos al capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6, y dice la palabra de Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos aprueba como aprueba a Cristo. Para los que están en Cristo, significa que ya no hay ninguna condenación por cualquiera de nuestros pecados, sean presentes, sean pasados o sean futuros. ¿Podríamos decir amén? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muchos creyentes que yo conozco están cargados de culpa acerca de su pasado, frustrados por su incapacidad de agradar a Dios. Y yo misma muchas veces lucho con esos pensamientos también en mi corazón. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la resurrección que permitió que la justicia de Jesús fuera acreditada a nuestra cuenta. Que la justificación requiere la resurrección. Y la justificación no es solo como si nunca hubiera pecado. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el significado de eso, pero también significa como si siempre hubiera obedecido. Porque Jesús ha satisfecho perfectamente al Padre. Los que estamos en Cristo, hermanos, también somos agradables a Dios. Esa es una consecuencia de la resurrección. Que somos aceptados, que somos aprobados por Dios, porque Dios ha aceptado y aprobado la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Número 6, hermanos. La resurrección significa que el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas han sido superados. Ha habido momentos en los últimos días que he estado pensando, el pecado parece muy poderoso en mi vida. Las tentaciones son muy fuertes.
Mientras estaba trabajando, preparando este mensaje, tuve que recordarme a mí misma y aconsejar mi propio corazón con la verdad de que por la resurrección hemos sido libertados del poder y del dominio del pecado en nuestras vidas. Cristo ha vencido el poder del pecado para controlarnos. Esto no significa que ya no vamos a pecar. Esto significa que no tenemos que pecar. Todo esto a causa de la resurrección. Escuchen un versículo, hermanos, que se encuentra en Romanos capítulo 6. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Deja que Jesús lave tu corazón al pensar en esas luchas con ataduras. Dice este pasaje: hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también andemos en novedad de vida. Y antes de que sigamos con este pasaje, hermanos, este versículo me recuerda a mi propio bautismo en agua. Cuando todavía yo era una niña, recuerdo a nuestro pastor, el hermano Rolando Salinas, cuando nos sumergía en el agua. Él decía: sepultados con él en la semejanza de su muerte. Y luego, cuando nos sacaba del agua, decía: resucitados para caminar en una nueva vida. Siguiendo en Romanos capítulo 6, dice: porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y saltémonos, hermanos, hasta el versículo número 9, Romanos 6, 9, que dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió, murió al pecado, una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Tú dirás: sí, yo morí con Cristo, yo resucité con Cristo, pero todo esto que hemos escuchado, ¿qué tiene que ver hoy con la vida real? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la vida real. Así también nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, dice Pablo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Versículos 9 al 12. No eres ya esclavo del pecado. El pecado ya no es tu maestro. Si has sido crucificado con Cristo, muerto con él y resucitado con él, el poder y el dominio del pecado en tu vida ha sido vencido. Esa es otra cosa en donde vale la pena decir: alabamos a Dios. Gracias, Señor Jesús. Finalmente, hermanos, el número 7. La resurrección significa que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros hoy. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo oró para que los efesios supieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Es una frase larga como la que Pablo usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Significa que el poder, el mismo poder que Dios envió para levantar a Cristo de entre los muertos
y que causó que Él se sentara a la diestra del Padre en los cielos, ese mismo poder está trabajando en nosotros hoy. El poder de Cristo, el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese mismo poder para obedecer a Dios, el mismo poder para vencer el pecado, el mismo poder para caminar con Dios, para amarle y agradarle. Ese mismo poder está también disponible en nosotros. Así que el asunto de todo esto, hermanos, es, ¿tiene la resurrección importancia? Vemos que sí la tiene. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy y la que vamos a contestarnos de manera personal es, ¿vives como si Cristo realmente hubiera resucitado de entre los muertos? ¿Vivimos como si Cristo realmente hubiera resucitado de entre los muertos? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te adoramos porque no hay nadie como tú. Gracias por estas cosas que hemos meditado en tu palabra, porque hemos explorado los misterios a través de tu palabra de quién eres, de tu grandeza y de tu obra de redención a nuestro favor. Solamente podemos contemplar una parte pequeña. Nuestro entendimiento no da para más, Señor. No hemos podido hacernos justos en cuanto a tu grandeza, pero te agradecemos por haber tocado nuestros corazones y también por haberte manifestado a nosotros. Nos has dado la esperanza y la gran promesa de tu regreso. Haz que podamos seguir conociéndote y permite que otros te conozcan a través de nosotros, que el mundo pueda ver, conocer y adorar y creer que verdaderamente tú eres el Cristo incomparable. Oramos en tu santo nombre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Gracias por el cuidado espiritual, material y emocional que nos brindas. Y ahora queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das a través de los diezmos y las ofrendas. Bendice cada mano del dador alegre. Y Señor, te doy gracias por la fidelidad de tu iglesia. Asimismo te ruego por aquellos que no tienen un ingreso, que tú les proveas para que también puedan gozarse. Todo esto te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los invito a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor, gracias te damos porque nos has permitido rendirnos a ti y celebrar culto en tu honor. Y este domingo de Pascua, celebrar ese glorioso día de la resurrección de tu Hijo amado Jesús. Sí, gloria a Dios, aleluya, porque Él ha resucitado. La tumba está vacía y ahora Él vive en cada uno de nuestros corazones. Él murió y tuvo muerte de cruz. Él no merecía morir, pero lo hizo por obediencia a su Padre, para que nosotros fuéramos salvos. Y fue a la cruz como cordero sin decir palabra alguna. Murió crucificado y derramó hasta la última gota de su sangre. Por sus llagas hemos sido sanados. Él nos salvó del pecado que nos consumía. Él pagó el precio dando su vida por salvarnos. Pero al tercer día resucitó y nos enseñó que la vida no termina después de que nuestros cuerpos mueren. Él hizo esta sorprendente afirmación: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Amén. Bendecidas Pascuas, hermanos. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó.
del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.